Ay, no tengo doctor. Gracias a Dios. Me probaron el otro día. Saludos, esto es Íntimamente y nosotros felices de poder compartir con ustedes los temas que nos atañen, temas familiares, temas conductuales, y para hoy tenemos el tema del embarazo en adolescente. República Dominicana registra el año 2023 617 casos de niñas embarazadas entre 9 y 14 años. Para nosotros unos números alarmantes, y de esto vamos a hablar con más detalles. ¿Cuáles son los problemas psicológicos y emocionales que enfrenta una adolescente embarazada, una adolescente madre? ¿Cuáles son las situaciones que enfrenta tanto la familia como la niña embarazada a nivel físico? Para eso está con nosotros el doctor Jan Campos, ginecólogo. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Buenas tardes. Y Sheila del Rosario, psicóloga. Y nos acompañan en esta discusión de este tema bien cerquita y bien íntimamente. Así que bienvenidos sean todos a Íntimamente. Doctor, buenas tardes, Sheila, buenas tardes. Este es un tema que a nosotros nos compete mucho. Estamos trabajando con estos temas conductuales y temas de salud a nivel general desde el 2001, y es interesante porque los números van creciendo con los años. Vamos a empezar con la parte física del cuerpo de una niña embarazada. O sea, ¿qué significa esto para la salud física de una niña? Bueno, inmediatamente la niña queda embarazada, su desarrollo queda estancado. Ya es una niña que no va a seguir desarrollándose. ¿Eso a nivel físico, sus órganos? Sí. Debido al alto consumo que tiene el embarazo, el cuerpo se centra en darle todos los nutrientes, todo lo que puede a ese bebé que va creciendo. Sí, por un asunto biológico, el cuerpo simplemente busca sus recursos para que el bebé pueda crecer. Así es. ¿Qué es lo que ocurre entonces con los órganos? Cuando usted dice el cuerpo de una niña se estanca en su desarrollo, ¿cómo podemos explicar eso así como un poquito más amplio para que la gente nos pueda entender? Bueno, hormonalmente, en lugar de cuerpo seguir secretando la hormona de crecimiento, tiene que centrarse en secretar otras hormonas. Exacto. Como la progesterona, que es la hormona que va a conservar ese embarazo. Entonces, ya es una niña que va a cesar el efecto de la hormona de crecimiento en ella. Exacto. No va a seguir creciendo ni desarrollándose. Es una niña que su desarrollo físico va a terminar en el momento que ella quede embarazada. O sea que cuando hablamos de una niña de 9 años, podemos imaginar el desarrollo físico de una niña de 9 años. Aunque en los últimos años, doctor, las niñas crecen mucho y crecen más a tiempo, pero no me puedo imaginar que una niña de 9 años se quede ahí. Lo único es que el cuerpo de la niña va a presentar los cambios propios del embarazo también. Aumento del volumen mamario para la lactancia, ensanchamiento de las caderas para poder darle al parto. Entonces, los cambios fisiológicos del embarazo sí van a suceder. Pero no del crecimiento normal y natural físico que la niña necesita. Correcto. Cuando hablamos de el cambio a nivel hormonal para una niña, ¿qué ocurre en el cuerpo de ella que se va a reflejar psicológicamente, que luego Sheila nos va a aportar un poquito en ese sentido? Porque la vida de una niña cambia. Totalmente. ¿Cómo enfrenta una niña que va al consultorio, doctor? No es lo mismo. Yo recuerdo mi primera vez al ginecólogo y ahora, o sea, no es igual. ¿Cómo lo enfrenta una niña? Bueno, tenemos una gran problemática con las adolescentes específicamente, porque tienden a llegar de manera tardía del embarazo al chequeo, por todos los asuntos psicosociales que un embarazo implica en ella. Lo primero es que ella tiene temor al rechazo. Eso la doctora lo va a... Sí, sí. Rechazo familiar, rechazo social, rechazo en su ambiente escolar, rechazo de parte muchas veces de su propia pareja, porque una gran problemática que tenemos con las adolescentes es que luego de que está el embarazo, desaparece el progenitor.
Porque ni siquiera, eso iba a decir, usted dice la pareja, pero ni siquiera es la pareja, doctor. Es un intruso que apareció por ahí y que, bueno, la dejó ahí. Así es. Una de las problemáticas que tienen las mujeres es que son las que llevan la carga. Solamente un 10% de las embarazadas adolescentes tienen una pareja adolescente. ¿El resto tiene una pareja adulta? Mayor de 18 años, correcto. Mayor de 18 años. O sea, que son múltiples las situaciones que enfrenta una adolescente embarazada. Está sola y la relación que tiene es con una persona mayor. Correcto. Dios mío. Sheila, cuando hablamos de una adolescente que se convierte en madre, a nivel psicológico, ¿qué implica esto? Bueno, realmente en el caso del embarazo adolescente, lo que podemos observar es que se ven afectadas diferentes áreas en la vida de la joven a nivel emocional. Entonces, ¿qué podemos observar? Niveles elevados de estrés y ansiedad debido a que se está experimentando ya con lo que son cambios repentinos, cambios en lo que tiene que ver las responsabilidades y las diferentes etapas de la vida. Entonces también está el tema del rechazo social, del rechazo familiar, tal y como mencionó el doctor anteriormente, que ya en ese caso se ve afectada lo que es la autoestima del adolescente, porque además de sentir que no está cumpliendo con las expectativas de la sociedad, de su familia sobre todo, sentir que le fallaron a su familia, hay un problema con la autoimagen también, por el mismo tema de los cambios físicos que llegan a experimentar, porque es que no están preparadas para el cambio que viene ya más adelante. Y también ya viene siendo lo que más se ve en estos días, es que se ve una detención en lo que tiene que ver la educación y las oportunidades. Por supuesto. Que eso es bastante lamentable. Yo siempre he abogado porque en este país las autoridades gubernamentales apoyen a las madres, a todas las madres, no importa, sí. Porque también las adultas, las madres adultas, en muchos casos tienen que irse a trabajar y los niños se crían solos. Yo sé que esto es una idea, que esto es muy romántico, pero yo pienso que pudiéramos apoyar, aparte de la educación, pudiéramos apoyar con la manutención de estas niñas con sus niños. ¿Tiene que ver, doctor, la clase social? En un principio se hablaba de que mientras más baja la clase social y más alejado del ámbito urbano, mayor era el índice de embarazo en adolescente. Pero al pasar de los años, las estadísticas están arrojando que las cifras están igual, casi a la par. O sea, el embarazo en adolescentes es una problemática que afecta a todos los grupos sociales. Correcto. Y no solo de este país, del mundo. Así es que estamos. Así es que estamos. Todavía el ámbito de la clase social baja tiene unos cuantos puntitos por encima, pero se entiende. O sea, ya es una problemática de verdad social y que hay que enfrentarla a ese nivel. Ya no es una cuestión de pobreza como hablábamos antes, que la violencia afectaba más a las personas con menos recursos. Ya sabemos también que eso se ha nivelado y que ya no hay clase social que divida estas problemáticas. Doctor, hablábamos de las estadísticas. ¿Ustedes tienen números? Porque hablamos para el 2023 y ya tenemos que para el 2024 esto puede bajar un poquito. ¿De qué números estamos hablando? Bueno, para el 2023, la Oficina Nacional de Epidemiología reportó un total de 23.070 adolescentes embarazadas, comprendidas entre los 10 y 19 años. Para este año se estima que va a disminuir aproximadamente un 10%, por lo que podríamos esperar unos resultados ahora en el segundo reporte del año de entre 21 o 22 mil adolescentes embarazadas. En eso, con relación a las mujeres que están en edad normal de parir, ¿es mucha la diferencia, doctor? Sí. Sí. Se estima que el embarazo adolescente actualmente es un aproximado de un 25, un 27% de los partos. De los partos. Es mucho, es mucho.
Sheila, aparte de esa emocionalidad que va a cambiar la vida de las adolescentes, hablamos del rechazo, hablamos de baja estima, ¿cómo lo enfrenta la familia? Y esto es una pregunta para los dos, porque el ginecólogo va a tener que ver a la mamá, va a tener que ver al papá y quién sabe. El manejo de la embarazada adolescente es un manejo multidisciplinario. Pues ella llega a primera instancia donde el ginecólogo por su condición de embarazo, Sí. pero el ginecólogo tiene la obligación de derivarla a una unidad de salud mental, ya sea de psicología o psiquiatría, dependiendo del estado en que la paciente se encuentre. O sea, ¿usted puede contarnos cómo usted ha encontrado una paciente? ¿Qué características hay en una adolescente embarazada que no lo hay en una paciente adulta? Por lo general, lo que la caracteriza es el retraimiento. Son pacientes que por su sentimiento de culpa, de que no cumplir las expectativas, siempre están un poquito retraídas, tímidas, con temor a hablar, y quien por lo general quien habla por ella en la consulta es la madre. Entonces al adolescente hay que sacarle las cosas con cucharita y ganarse esa confianza para que ella pueda abrirse y poder hablar con su médico. Es difícil tratar a las Muy adolescentes. difícil. ¿Le llegan muchas a su consultorio? Sí. Hay un tema bueno, déjame pasar a Sheila primero con esa parte, antes de hacer una pregunta, porque voy a tocar el punto del aborto. Sí, claro. De hecho, el apoyo de la familia en este tipo de casos es crucial, que lamentablemente no ocurre en todos los casos, porque hemos visto situaciones en las que saliste embarazada de manera prematura, entonces te vas de la casa, y no necesariamente eso debería ser lo correcto, porque dependiendo de cómo se maneje dentro de la familia, esto pudiera tener situaciones ya positivas o negativas. La familia en este caso puede ayudar a aportar lo que es la orientación, el tema de la concientización, y ayudar a que no llegue a aislarse de la sociedad, porque entonces ese aislamiento, ese retraimiento que mencionaba el doctor, es lo que puede provocar más adelante más situaciones de salud mental, como son la depresión, la ansiedad, porque ellas ahora mismo se encuentran en una etapa donde, además de que les toma por sorpresa, porque ni siquiera están preparadas para enfrentar a una situación así, tienen que enfrentarse a diferentes críticas, a veces en ocasiones a ser juzgadas por la sociedad. Entonces, por eso es que es fundamental que ellas cuenten con una red de apoyo. Cuando llega entonces, cuando le pregunto al doctor que si llegan muchas embarazadas adolescentes a su consultorio, inmediatamente me llega a la cabeza cuántas llegan con intentos de aborto. Muchas. Muchas llegan ya con manejos instaurados por una amiga, por una tía, por una vecina. En el ambiente popular hay muchos métodos que ellos utilizan, lo que le llamaban las famosas botellas, los famosos té. Muchas de las pacientes llegan por lo general ya con un aborto en curso, porque antes de acudir en primera instancia a un chequeo ginecológico, fueron y acudieron con una amiga que le aconsejó tomarse una pastilla, tómate esto, tómate el otro. O sea que ya llegan con riesgo al doctor, Sí. O sea, ya no hay otra cosa que hacerle el aborto, o sea, que terminar. Así es. Muchas llegan apenas con amenaza y la amenaza de aborto la podemos tratar, pero ya cuando tenemos un feto sin vitalidad o una paciente que ya expulsó su feto y lo que tiene son restos de ese embarazo, bueno, pues hay que realizar de manera obligatoria, porque ya Correcto. entonces tendríamos riesgo con la vida de la madre. Cuando ellas llegan sin ningún tipo de manejo que ellas expresan, pues lo que hacemos es que le hablamos de todas las repercusiones legales que tiene el aborto sobre las personas que incurren a esto. Porque en nuestro país es una práctica totalmente ilegal. Sí, claro. Ya sea un aborto médico o un aborto clandestino. Sí. Es ilegal. Doctor, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta una niña embarazada? Bueno, una niña embarazada tiene distintos riesgos. Lo primero es que al su cuerpo no estar preparado, es un feto que puede desarrollar trastornos del crecimiento, puede desarrollar lo que sería una restricción del crecimiento intrauterino, ese bebé. Además, tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades propias del embarazo, como la diabetes del embarazo, diabetes gestacional, y el síndrome de preeclampsia-eclampsia. Que es bastante peligroso. Correcto. Otras
afectaciones comunes que tiene la embarazada son altos grados de anemia. Sí. Y muchas complicaciones tanto para el parto por su propia inmadurez. Claro. O sea, no están listos los órganos genitales internos para albergar al bebé de manera adecuada. Correcto. O sea que también hay riesgo de aborto por el simple hecho de ser niñas. Correcto, así es. Un punto también importante, doctor. ¿Llegan a su consultorio niñas que sí quieren albergar a su bebé? Sí. ¿Que sí quieren dar el curso normal al embarazo? Sí. Qué bueno. Llegan muchas. Esto es importante saberlo porque esto habla de que algunas son ya más maduras, por lo menos escogen la vida. Y Así esto es más fácil para el doctor, supongo. Mucho más fácil. A nivel psicológico, Sheila, estas niñas que sí escogen tener a su bebé y que llegan con más calma porque tal vez tienen una familia que le apoye o tal vez tienen esa facilidad de decir, bueno, ya está aquí, ya me pasó, entonces ahora me puedo enfrentar. ¿Es más fácil el manejo posterior en estos casos? Sí, de hecho, porque ya estamos hablando de una persona que cuenta con esas estrategias de afrontamiento para poder enfrentarse a ese tipo de situación. Hay una de las, vamos a decir, consecuencias de un embarazo en la adolescente ya a nivel psicológico, que es la madurez, que quizá uno lo ve como algo positivo, pero es una madurez prematura, Sí, porque claro. cada persona tiene que vivir también sus diferentes etapas, pero el hecho de tener todas estas estrategias de afrontamiento, lo que es la aceptación, esa capacidad de resiliencia e incluso contar con una red de apoyo dentro de su familia, puede contribuir bastante a que tenga un futuro ya prometedor e incluso que si realmente lo desea poder continuar con su educación. Sí, claro. Aquí en las escuelas públicas, desde hace unos años, se le ha permitido a las adolescentes poder continuar su clase. Antes se separaban y se quitaban de la escuela y esto era un problema para muchas niñas que querían seguir estudiando. Y por lo menos ahora tenemos esa diferencia de lo que se hacía antes y que ahora pueden llevar un embarazo y seguir en la escuela. Aunque esto para mí, desde mis ojos, no es bueno para las demás compañeras, porque no es igual. Yo tuve una compañera en el bachillerato que estaba embarazada, era una mujer, ya estaba casada, pero estaba terminando su bachillerato, y para nosotras era muy difícil, como que ella era diferente. Nosotras éramos muy niñas y ella ya era una mujer adulta, como que se sentía, bueno, no sé ahora cómo se puede vivir, porque el mundo ha cambiado mucho, pero sentíamos como que ella pertenecía a otro grupo. ¿Eso puede ser, Sheila? ¿Se puede dar todavía? Sí, claro, y que incluso cuando ese tipo de situaciones se llevan a cabo así de esa manera, también hay que tener mucho cuidado con el tema del modelo y el ejemplo, porque ese también es uno de los factores de riesgo, que cuando se normaliza el embarazo en la adolescencia, Sí. sea en el entorno social que se está desenvolviendo la joven, o sea, dentro de la familia, eso puede contribuir a que otras adolescentes también terminen en ese tipo de situación. Diríamos que es una manera de que se puede multiplicar. Así es, que además de que se tiene que enfrentar a diferentes tipos de juicios en la misma escuela, el Sí. hecho de observar a una compañera que está embarazada en ese momento debe ser también algo difícil. Sí, como que ya no está para jugar igual, ya no nos podemos ir y juntarnos igual que Así antes. es. Hay muchos cambios en la vida de una mujer embarazada. Doctor, cuando hablamos del embarazo, se necesitan cuidados especiales para una madre, porque está viviendo una etapa distinta. ¿Cuáles son esos cambios que hay que aplicar a un adolescente? ¿Cómo cuidamos a un adolescente? ¿Cuál es el protocolo médico que se aplica a diferencia de una mujer adulta? Bueno, con la paciente embarazada, como adolescente, como le comentaba, llevamos un manejo multidisciplinario. Pues no solamente incluimos la parte de psicología, sino como es una paciente que está en riesgo de desnutrición o malnutrición, también nos acodamos del manejo con nutrición. La paciente que llega a consulta de primera vez por embarazo va directamente a psicología, a nutrición.
y si tiene algún otro trastorno de base, donde el especialista derivado que va a tratar esa afección. Entonces, esa paciente tiene que seguir al pie de la letra todas las recomendaciones que le dicte ese equipo. Por ejemplo, por parte de ginecología debe acudir a su chequeo por lo menos mensual hasta las 34 semanas. Luego de las 34 semanas, semanal. Realizarse todos los estudios que se le indiquen para valorar su estado de salud al inicio del embarazo. Debe realizarse sonografías especializadas que van a ser las siguientes. Una sonografía genética entre la semana 2 y la semana 14. ¿La sonografía genética en qué consiste, doctor? Consiste en la valoración de marcadores de malformaciones fetales tempranas. Es una sonografía que debe hacerse en toda paciente con alto riesgo, ya sea un embarazo en adolescente o un embarazo ya posterior a los 40 años. Cuando hablamos de una sonografía de este tipo, ¿es para ver si hay alguna malformación o...? Si hay alguna malformación estructural temprana. Temprana. Luego se realiza una sonografía entre las 18 y las 22 semanas, que se conoce como sonografía morfológica. Está ya, como todos los órganos a esa edad gestacional ya están formados, vamos a buscar la existencia de todos los órganos, que todos midan lo que tengan que medir, la presencia de todas las extremidades y las estructuras cerebrales. Posteriormente, otra sonografía especializada que se realiza es a las 34 semanas, se realiza un perfil hemodinámico fetal, que es para valorar la circulación fetal. Ahí determinamos si ese feto tiene algún riesgo de que posterior a las 34 semanas desarrolle un trastorno agudo del crecimiento o tenga algún riesgo de fallecer. Que por ser de un adolescente hay más casos. Hay más casos, correcto. Por el riesgo y por el poco desarrollo de la paciente, de la madre. Son muchas las complicaciones, doctor. Sí. ¿Qué cuidados debe tener una adolescente embarazada en el entorno familiar? En el entorno familiar lo primero es que es una paciente que debe estar libre de estrés. Es una paciente que debe de recibir una alimentación balanceada, debe recibir suplementación vitamínica con ácido fólico y calcio desde la primera consulta y valorar los demás complementos multivitamínicos en caso de que lo necesite. Un embarazo sale caro, doctor. Sí. Lo que estoy yo, mientras usted habla, calculando en cuánto saldría un embarazo entonces en un adolescente. Porque aquí tenemos un problema, señores, y esto hay que mencionarlo, hay un problema económico. No todo el mundo tiene, yo sé lo que cuesta una diferencia de consulta. Aquí no se cubren, los seguros no cubren consultas psicológicas. No, ¿O sí, Chela? Por ejemplo... Bueno, en algunos casos, sí. En algunos casos. Aquí no tenemos cuidado psicológico para las embarazadas, ni para la gente normal, la gente común que necesita apoyo. Señores, un psicólogo lo necesita todo el mundo. Cuando estamos hablando de un caso especial, como una niña embarazada, esto debiera cubrirse. No todas las niñas tienen seguro. Entonces, doctor, enfrentar una consulta médica, ¿podemos dar el costo de una consulta médica normal, un promedio? Promedio. Bueno, con solo decirle que los 3 estudios especializados de imagen que yo les di, las 3 sonografías, ningún seguro la cubre. Oh, ¿y el costo es? Dependiendo el lugar. El lugar. Ronda cada estudio entre los 4,000 y los 10,000 pesos. Entre 4 y 10,000 pesos. Cada uno. Cada uno. A eso vamos a sumarle que debe ir a una consulta mensual si todo va bien. Del y una consulta promedio cuesta. Sin seguro, una consulta promedio 4. Entre 1,000 y 2,000 pesos, dependiendo del especialista. Dependiendo del especialista. ¿Eso con seguro, sin seguro? Sin seguro. Sin seguro. Muy bien. A eso hay que sumarle entonces la suplementación, la alimentación, el estar sin estrés, doctor, y esto hay que cargarlo, los padres se tienen que hacer cargo. O sea, no es tan sencillo un embarazo en adolescente. Más el costo del nacimiento. Más el costo del nacimiento. Ese es otro tema. Porque a partir entonces del día del nacimiento, doctor, tenemos 2 cargos. El del bebé y el de la madre bebé. Porque la madre sigue siendo una niña. Esto le sale caro a cualquiera.
Bastante. Yo estoy pensando porque nosotros en mi familia tuvimos una adolescente, bueno, ya 18, 19 años, embarazada, y nosotros estábamos todos muy felices porque queríamos un bebé en la familia. Todo el mundo apoya, todo el mundo la quiere. Yo digo, el otro día estaba diciendo, esta es la bebé que más besos va a recibir en su primera infancia. Pero yo sé que esta no es la suerte de todas las familias. Para nosotros es una bendición, estamos todos contentos, pero eso no ocurre en todas partes. La verdad es que enfrentarse a una niña que no tiene quien la mantenga, enfrentarse entonces, y Chela, tú me puedes apoyar, a la sociedad. O sea, en mi casa se hace broma, y mis hijos dicen, el otro día mi hijo dice, mami, yo quisiera ahora, tiene 24 años, solo preocuparme por la merienda, que era mi problema. Que yo iba a llevar de merienda y que yo iba a comprar en la cafetería del colegio. Yo quisiera todavía estar ahí. Imagínate una niña que tiene que salir a enfrentar la vida con un bebé. ¿Quién cuida a este bebé? ¿Quién educa a este bebé para que ella pueda mantenerlo? Sheila, ayúdame con eso. ¿Qué le podemos decir a las familias en este caso? Bueno, en este tipo de casos... Porque no es verdad que va a estar sin estrés, perdón. No, para nada. O sea, realmente no es que sea imposible, pero todos en algún momento vamos a tener diferentes niveles de ansiedad, diferentes niveles de estrés, y que además enfrentarse a los juicios, a las posibles críticas de la sociedad, es algo que tiene una repercusión enorme en el autoestima de la persona, porque estamos hablando de alguien que se encuentra en una edad, una joven, la adolescencia, que tiene que ver con la consolidación de la personalidad de un individuo. Entonces existe como esa necesidad de complacer a mis padres porque yo quiero ser como ese modelo, esa situación de pertenecer a la sociedad. Entonces, es importante que aquí existe el apoyo de la familia, que viene siendo ese contacto directo con ese adolescente, ese núcleo. Contar con una red de apoyo también, con las personas cercanas, los demás familiares allegados, es importante, pero aquí la familia nuclear juega un papel fundamental en este tipo de situaciones. Tú hablaste, varias veces mencionado, una red de apoyo. ¿En qué consiste esa red de apoyo? ¿Cómo la podemos conformar? Porque algo importante aquí es que no todas las niñas tienen familia. Muchas niñas están criadas por las abuelas, son de mamá soltera porque en la mayoría de los casos la mamá también fue una adolescente, y aquí nos juntamos entonces con una madre joven y una adolescente. O sea, nos juntamos con 3 generaciones que a veces están en los 30 años. ¿Cuál es esa red de apoyo? ¿En qué consiste? ¿Cómo la podemos estructurar? ¿Cómo la podemos elaborar independientemente de en qué lugar se haya criado esta niña? Bueno, la red de apoyo consiste principalmente en todo lo que tiene que ver con su núcleo familiar, pero en caso de que esta sea una persona que no cuente, la red de apoyo pudiera ser, por ejemplo, personas cercanas, personas allegadas a esa joven, e incluso no solamente contar con la ayuda de los familiares, sino que los familiares en algún momento también tienen que comenzar a buscar apoyo en otros lugares, que para eso es que estamos las personas profesionales del área de la salud mental y grupos de apoyo, donde no solamente se dé lo que es la psicoeducación a la familia, de cómo tienen que afrontar este tipo de situación, de qué esperar de ahora en adelante al adolescente, a los padres, si en ese momento cuenta con ese apoyo, sino que también hay grupos de apoyo donde las jóvenes embarazadas se les orienta sobre qué es un embarazo. Hablamos de salud pública, educación. Exactamente, porque una de las redes de apoyo que ellas pueden también, que se puede aportar bastante en este tipo de casos, es la misma terapia, la terapia cognitivo-conductual con nosotros los psicólogos, que ahí lo que nosotros buscamos es modificar esos pensamientos inadecuados, tratar de identificarlos para posteriormente modificarlos, y también los grupos de apoyo donde las adolescentes puedan ver
que también existen situaciones similares a la suya, que no están totalmente que hay solas. hay otras adolescentes, o sea, lo que tú planteas es que participen de grupos de otras adolescentes Así para que es. no se sientan solas. Exacto, que ellas sepan que realmente en algún momento van a sentir o pueden experimentar sentimientos de culpa por lo ocurrido, pero que tengan esa conciencia de que ellas no son las únicas que se encuentran en esa situación. Sí esperamos que todo este problema que está tan latente disminuya, pero ellas tienen que tomar en cuenta realmente que aún queda mucho camino por recorrer y que todavía vamos a seguir viendo Así es. ese tipo. Una cosa interesante también, bueno, todo lo que pregunto siento que es interesante para mí, no sé para ustedes. Sheila, cuando una adolescente está embarazada, este niño o que ella trae al mundo, ¿puede tener alguna situación emocional, psicológica en su desarrollo por el hecho de que la madre sea una adolescente? Sí, eso también depende bastante de cómo sea la situación y de cómo se esté manejando ese tema en su entorno, porque ya dependiendo de cuál sea este caso, puede haber situaciones positivas y repercusiones negativas. Entonces, una adolescente que, como hablamos anteriormente, acepte que se encuentra en esta situación, que acepte que va a tener ese hijo, que se va a hacer cargo, no es que va a estar libre de condiciones de salud mental, porque realmente nadie está libre. No, en claro. algún momento todos estamos propensos a tener algún tema relacionado con nuestra salud mental, pero tiene como esas estrategias para afrontarlo mejor y que este niño tenga lo que es una crianza positiva. Pero también cuando lo vemos por el otro lado, en el otro extremo, hay adolescentes que cuando se trata de un embarazo no deseado, cuando nace el niño puede haber sentimientos de rechazo, madres que de repente no quieren a ese niño y que le delegan la responsabilidad a los abuelos o a cualquier familiar cercano. Y la relación que nosotros tenemos con papá y mamá es algo que en el futuro puede traer ciertas repercusiones si no es una relación positiva. Entonces aquí lo que tenemos que valorar es dependiendo cuál sea el caso, cuál es la situación en la que se encuentren. De acuerdo. Doctor, llega a la cabeza que cuando usted hablaba del poco desarrollo físico de una niña para embarazarse, pienso que entonces esto es propensa a un adolescente a desarrollar otro tipo de patologías después de salir del embarazo. Como cuando usted habla de la preeclampsia, ¿pudiera ser que una niña quede con problemas de hipertensión? Claro que sí. ¿O diabetes? Sí, si se presenta una de esas enfermedades durante el embarazo, la paciente tiene aproximadamente un 20% de riesgo de quedar padeciendo de ella luego de finalizado el embarazo. O sea que tendríamos que pensar también en una adolescente que se convierte en una persona adulta como enfermedad, sí, porque estas son enfermedades de gente madura. Enfermedades crónicas. ¿Y qué significa eso, doctor? Enfermedades crónicas son enfermedades que van a perdurar con ella por todo el largo de su vida. Pero son enfermedades sin cura. O sea, hay que evitar un embarazo en adolescente a toda costa. A toda costa. Hablemos de la prevención. Bueno, la prevención está en la concientización y las pacientes que decidan iniciar su vida sexual, ofrecerles un método de planificación. En las adolescentes tenemos tres métodos principales, que son el implante subdérmico, que es el que se pone en la piel. En la piel, ese es el de elección, el número 1 para las pacientes adolescentes. Luego pasaríamos a los dispositivos intrauterinos, el DIU o SIU, dependiendo si es hormonal o de cobre. Y por último... El SIU es de hormonal. ¿En qué consiste, doctor? En fin, es un dispositivo intrauterino que va a liberar de manera continua y prolongada un estrógeno. Por lo general es igual al puesto, pero intrauterino. Correcto. ¿Y el otro método? Los anticonceptivos orales. Okay. Y se le informa que para tener una mayor seguridad deben utilizar métodos combinados. O sea, aunque tenga el DIU o el Implanon o esté tomando píldora, debe utilizar preservativo masculino o femenino. Esto para evitar
no solo el embarazo, sino una enfermedad. Enfermedad de transmisión sexual. O sea, no te confíes en tener un método anticonceptivo. Correcto. Debes cuidarte de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Correcto. En este momento, doctor, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes que pueden afectar a las adolescentes? Bueno, tenemos la clamidia, sífilis. La sífilis todavía. Claro que sí. Y incluso está en aumento. No bromees. ¿Esto por la promiscuidad, o sea, por la cantidad de cambio de parejas? Por la promiscuidad. El VIH, que es el tema de nunca acabar. Y el enemigo número 1 de la mujer, el virus del papiloma humano. Pero yo creí que ya el VIH, ya eso era como que el que se enfermó de VIH, ya eso está en el pasado. Los que quedan afectados ya son pocos. No. No es así. Las cifras siguen en aumento. Bueno, de hecho tenemos aquí un caso en las noticias recientes de un pastor que había abusado de varias niñas y que de esas se habían determinado 5 contagiadas. Correcto. O sea que hay que seguirse cuidando. Hay que seguirse cuidando. Otro punto importante, doctor, para las adolescentes. Tenemos el caso de las enfermedades y tenemos el caso de la prevención. A nivel médico hablamos de los anticonceptivos. ¿Podemos evitar un embarazo concienciando a las niñas? ¿Hay algún programa en salud pública que apoye esto en términos de educación sexual? Bueno, la educación sexual en nuestro país, usted sabe que es un tanto difícil por todo. Yo le veo la cara a él. Por todos los tabúes, pero en los lugares donde sí se ha identificado un alto flujo de pacientes menores que están sexualmente activas, sí tengo entendido que el Ministerio de Salud Pública hace programas de prevención, realizando charlas en las UNAPs, o sea, en la unidad de atención primaria, y de ahí parten con charlas hacia las escuelas. Entonces, sí hay programas donde se está dando a conocer a las adolescentes los métodos que hay que tienen que hacer. Yo sé que Profamilia tenía un programa de acompañamiento a las adolescentes para explicarle. Realmente yo no sé cómo es que hay problemas aquí con la educación sexual cuando la actividad sexual es tan alta. Y eso lo saben todos los padres, eso lo saben la gente de las escuelas. Aquí ha sido un problema con la recomendación de preservativos. La iglesia se opone, cuando yo entiendo que la iglesia debiera abocarse a estar más abierta con estos temas para evitar que sucedan. Porque debemos agregar, doctor y Sheila, que también tenemos muerte de adolescentes por autoprovocarse embarazos y que esto es común en nuestro país. Hablen un chin, doctor, de eso. Oriéntenos un poco sobre este tema. Bueno, por autoprovocarse abortos. Sí. Sí. Bueno, hemos tenido unos cuantos casos últimamente que han consternado a la nación completa, como el caso de la niña de Higüey, donde se realizó un aborto clandestino y por mala práctica, bueno, pues falleció. Y es una problemática que va a seguir porque mientras las adolescentes sigan encerradas, que no se abran a su familia, que no le planteen a su familia, mira, me pasó esto, yo sé que lo hice mal, pero ayúdame. Sí. Entonces, mientras ellas no acudan por ayuda a su familia, que la lleven al médico, que lo orienten, que le hablen de todas las repercusiones que tiene eso para su salud, va a seguir sucediendo. Yo pienso que el tema de la educación en estos temas, doctor, debe ser también a las madres, porque el que tiene hijos sabe que no es lo mismo decir, a mí me gustaría orientarle, a mí me gustaría acercarme y que haya confianza, a cuando se te presenta la situación. Claro. O sea, el abordaje de una madre que tiene una niña que puede estar embarazada no es tan simple. Entonces, en estos casos, no podemos tan solo pensar en qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo. Son casos que tienen que venir de la familia. La familia tiene que orientar a sus hijos. Pues, yo que soy padre de una niña, apenas tiene 6 años, pero es una niña muy despierta, hija de 2 médicos, que se desarrolla en un ambiente de terminología médica. Sí. Ella ya me pregunta, ¿cómo se embaraza una señora?
Claro. E incluso ayer ella me escuchó conversando del embarazo adolescente. Ella me preguntó, papá, ¿y si eso a mí me pasa? Oh, Dios mío, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer, papá? Y papá, bueno, se puso nervioso. Nervioso poco. Pues, ¿cómo le explico yo a una niña de 6 años? Pero tú hay que buscar las palabras para hablar con mi niña y explicarle de forma que ella lo entienda. Y yo sé que es una conversación que se va a repetir, pero claro, eso es algo que tenemos que tratar a los padres con las hijas también. o sea, los padres no están preparados. O sea, aquí no tenemos educación a nivel general para que una madre pueda con calma enfrentar a una niña y decirle, mi amor, mira, las cosas suceden de esta manera. Yo tengo muchas historias con mis hijos porque ellos eran muy despiertos y como tratábamos estos temas y ellos también participaban, de alguna manera se enteraban y hacían preguntas. Y me vi muy difícil, se me puso la vida muy complicada en algunos momentos para responder. Así es. Entonces, Chela, vamos contigo, porque aquí hablamos de la prevención. Necesitamos hablar de la prevención desde la educación, no como el doctor me lo está explicando, porque ya es una prevención cuando la niña está activa o puede estar activa. Vamos a hablar de la prevención a nivel de educación, a nivel de confianza familiar, a nivel de buenos datos, para que esta niña no se aboque en su primera parte del desarrollo. Cuando yo les digo siempre a los adolescentes, cuando me toca tener algún contacto, es decirle, tú vas a sentir diferente. Entonces es cuestión de conocer que va a sentir diferente. ¿Cómo se puede abordar esto? Bueno, en este caso, tal y como estuvo explicando el doctor, la educación debe iniciar en primer lugar en casa. Que independientemente de que en el colegio, por ejemplo, quizás le den algunas pinceladas de ciertos temas relacionados a la educación sexual, nosotros debemos crear un clima de confianza con nuestros hijos. ¿Cómo se hace eso? Porque ¿qué sucede? Bueno, lo primero es teniendo lo que es una comunicación positiva, una comunicación y crianza efectiva. ¿En qué consiste eso? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que los niños en algún momento tienen que aprender a gestionar lo que son sus emociones, porque todavía, como son niños, a veces a nosotros los adultos nos cuesta. Imagínate lo que es para un niño. Entonces tenemos que tener esa posición de empatía, de que, ok, yo ahora mismo estoy en una posición de autoridad, pero en algún momento yo también tuve esa edad y hasta cierto punto Claro. yo puedo comprender lo que tú estás sintiendo en ese momento. Llegar a un punto de no juzgarlos por lo que ellos puedan llegar a preguntar, lo que puedan llegar a decir, porque si en ese entonces nosotros empezamos con los juicios, con las críticas, que no es que le vamos a dar la libertad de hacer lo que quieran, porque ellos son jóvenes que están bajo nuestra responsabilidad, pero que en todo caso tratar como de mantener ese límite. No llegar a ser tan pasivo ni tampoco tan agresivo al punto que el niño diga, bueno, a esta persona no se le puede tener confianza, no le puedo tener confianza a mi propio padre. ¿Qué hacen? Buscan la información fuera del hogar, buscan la información en otro lugar y muchas veces en internet, a través de compañeros, a través de amigos que le dicen ciertas cosas, entonces ellos por ahí se orientan. Entonces aquí lo fundamental es la educación, tomando en cuenta la edad de cada niño, buscando las palabras adecuadas de acuerdo al nivel de conciencia de cada niño, porque, por ejemplo, para evitar que esto ocurra, a un niño desde pequeño se le puede ir explicando cuáles son las partes de su cuerpo, cómo se llaman, que esto lo puede ayudar a evitar más adelante ese tipo de situaciones y conocerse a sí mismo, porque el tema de la educación sexual hoy en día es tan tabú aquí en el país que a veces solemos ponerle nombres Que no son los nombres no son correctos. los nombres correctos. Entonces, eso impide que el niño pueda conocerse a sí mismo. Entonces, en lo que tiene que ver con el tema del autoconocimiento y la confianza que nosotros podemos desarrollar como padres con el tema de nuestros hijos aquí es crucial,
para que ellos puedan tener más adelante una buena comunicación con nosotros. Y Claro que sí. como obviamente uno no llega con un librito de cómo criar a los hijos, en caso de que usted necesite ayuda, también puede, como quien dice, apoyarse de todos esos programas, todos los profesionales del área de la salud mental, de la ginecología, que puedan llegar a orientar en este tipo de temas. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos en un mundo tan sexual? Tenemos influencia de los muñequitos, porque antes se veían muñequitos, era muy chulo ver muñequitos. Yo veía programas con mis hijos como Mecánica Popular para niños, que eran muy chulo verlo. Ahora no, ahora los programas de niños son sexuales, que no debieran estar al alcance de los niños. Tenemos las películas, tenemos la música. O sea, yo pienso que todo esto influye en el comportamiento de los adolescentes nuestros. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en ese caso es muy importante que se regule lo que es el uso de la tecnología, porque... Esto tú estás hablando para los padres, porque a nivel de del internet y de las redes, imagínate. Porque realmente no es que se le vaya a prohibir, porque ahora nosotros estamos en una era digital y es prácticamente imposible tratar de alejarlo de este tipo de dispositivos. No obstante, tratar de regular el uso de la tecnología en primer lugar y tratar de supervisar que el contenido que los niños estén viendo sea de acuerdo a su edad. Que, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho hacer, yo tengo una niña de 7 años, es que cuando a ella le interesa algún tipo de contenido específico, uno trata de investigar de qué se trata y en ocasiones tratar de sentarse para tratar de reforzar lo que es la confianza y también para observar junto con ella qué es eso que ella está viendo, para que en caso de que podamos ver algo que sea inadecuado, tratar de explicarle que esto no está bien y tratar también, en caso de que haya algo perjudicial, evitar que nuevamente aparezca. Hoy en día existen también muchas aplicaciones que vienen siendo como un filtro que pueden ayudar, por ejemplo, sí, a bloquear cierto contenido inadecuado para los niños dependiendo de la edad, porque realmente otra cosa muy importante, como estuvimos conversando anteriormente, es el tema de la orientación, porque lamentablemente no podemos evitar al 100% que los adolescentes escuchen reggaetón o que vean cierto contenido en internet. Porque está minado en el país entero, exacto, en todas pero partes. Un adolescente que está orientado y que tiene esa distinción de lo que es adecuado y lo que no, tiene menos posibilidades de hacer lo inadecuado si tiene una buena orientación o una buena base. Una cosa que no puedo dejar pasar, Sheila, contigo, es que recientemente el Ministerio de Salud Pública, y me imagino que usted también lo vio, junto al Ministerio de Educación, están dando unas charlas de educación, de inclusión, que por lo que salió en una pantalla, de que el ser hembra o varón es una cuestión impuesto por la sociedad, no por la naturaleza. Y bueno, los medios se hicieron eco de esto e inmediatamente el ministro de Salud Pública mandó a suspender estas charlas para revisar el contenido. Esto se viene dando hace muchísimos años porque he participado directamente en entrenamientos a maestros y bueno, ya esto se daba desde hace mucho tiempo y para mí que esto ha influido. ¿Qué puede decir el doctor desde los ojos de la ciencia a este tema? Bueno, ese es un tema que causa mucha controversia, porque la ideología de género, eso es algo que lo inventó el hombre, mientras que la naturaleza creó masculino y femenino. Sí. Y en eso es lo que yo creo. Como hombre de ciencia, eso es lo que yo creo. Pues genéticamente usted nace hembra o nace varón. No hay más nada. No hay más nada. Sheila. Sí, en ese tipo de casos también debemos tener bastante cuidado realmente al contenido al que se exponen nuestros niños, porque estamos hablando de
individuos que todavía no están en la capacidad de tomar ciertas decisiones. Ya cuando ellos tengan la mayoría de edad, entonces sí podemos hablar de decidir ciertas cosas, pero aquí es importante que el contenido le prestemos atención. Quise compartir esto con ustedes porque en el colegio de la hija de mi amiga hay una niña que se cambió el nombre en un nombre que no fuera ni de varón ni de hembra. Ella tenía unos 11 años cuando esto ocurrió y un día la niña había dicho ese nombre muchas veces a sus padres de su compañera y luego resulta que la niña se llama de otra manera y la madre la cuestiona que por qué se llamaba de una forma y de la otra. Y la niña le dice, la compañerita, que ella había escogido ser de no binaria. No binaria se dice. O sea, que no fuera hembra ni varón. La niña lo escogió. O sea, hasta ese nivel los grupos están influyendo en el cerebro, en la conducta de nuestros niños. Y esto también tiene que ver con esa libertad que están teniendo los niños y las niñas, provocado por lo que escuchamos, lo que vemos y que da como resultado para mí una actividad sexual a muy temprana edad. Vamos a concluir este tema, doctor. Tiene la palabra para hablar de los números y también decirnos cómo podemos evitar que esto ocurra y cuáles son las medidas que tienen nuestras autoridades para que también nos apoyen. Bien. Son muchos puntos, pero resumido ahí. Bueno, como les había comentado, tenemos aproximadamente un 25% de que los nacimientos en nuestro país son de madres adolescentes, comprendiendo entre los 9 y los 19 años. Actualmente, para este 2024, se estima que aproximadamente tendremos entre 21 y 22 mil adolescentes que hayan dado a luz. De estas, un 10% solamente tiene una pareja adolescente, un 25% entre 18 y 24 años, entre 24 y 30 años, aproximadamente un 15 a un 20%. Y por ahí sigue, pero va disminuyendo. Entonces tenemos un problema también si nos vamos a esos números, que es la pedofilia. Sí. Pero ese es otro tema que se tratará. Vamos a hablar de la pedofilia en otro íntimamente, porque es un tema que necesita debatirse y hablar de muchos puntos, porque en República Dominicana, doctor Sheila, nos hemos encontrado con muchos casos. He estado muy de cerca acompañando a gente ya adulta que ha pasado por situaciones de violaciones en su infancia. Y esto es una situación que se perpetúa si no le apoyamos. Sheila, para concluir. Bueno, aquí lo importante para tratar de prevenir este tipo de casos, lo primero y lo primordial es la educación. La educación y trabajar todo lo que tiene que ver con el tema de la educación sexual. Ya en todo caso, a partir de ahí, de que exista esa base que debe iniciar desde la familia, desde la promoción de la confianza, entonces ya más adelante se pueden sentar más posibilidades de que realmente esto no ocurra. Porque un adolescente que está orientado, a diferencia de lo que las personas suelen creer, que un adolescente que tiene mucha información va a iniciar en una edad temprana, está más consciente de los riesgos y existe menos probabilidades de que esto ocurra. ¿A qué edad se puede empezar la educación sexual en un niño? Bueno, ya a partir de la primaria existen diferentes programas. A partir, por ejemplo, de los 5 años, en las escuelas, en primero de primaria, ya, por ejemplo, hay libros que están adaptados específicamente, su contenido, a la edad de cada niño. Porque realmente aquí lo que debemos tomar en cuenta es que la educación o la concientización que le debamos dar a nuestros hijos esté de acuerdo a su estado de conciencia. En la medida que va el desarrollo, exacto, se van aumentando las informaciones. Así es. Muchísimas gracias. Hablamos de embarazo en adolescentes, esperando que la participación de las autoridades, de las escuelas, de la familia,
sea cada vez mayor para evitar estas situaciones, evitar enfermedades, evitar que las niñas sufran, evitar a una sociedad que se sigue prolongando de adolescentes en adolescentes. Gracias al doctor Jan Campos por estar con nosotros. Gracias a usted. ¿Dónde podemos conseguirlo, doctor? Bueno, mis consultas son en el Centro Médico Monumental, en la calle Carmen Mendoza de Corniel, esquina Gaspar Polanco, en el consultorio 405, de lunes a viernes en las mañanas. Excelente, ahí está el doctor. Sheila, ¿dónde te encontramos? Sí, a mí me pueden encontrar en el Centro de Desarrollo Humano, en la avenida Bolívar, número 911, los lunes, miércoles, jueves y sábados. A la orden de todos ustedes. Así que tenemos aquí una experta psicóloga para acompañar si usted tiene cualquier situación, y aquí tenemos un médico experto en ginecología también para acompañar a usted si quiere dar a luz, si quiere tratarse. No necesariamente tiene que ser un adolescente. Ojalá que no sea un adolescente. No. Gracias, doctor Campos. Gracias, Sheila, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos la próxima semana de nuevo bien cerquita en un show como te gusta. Tin.